¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenos días, Lizeth. Buenas tardes. ¿Con qué tema comenzamos el día de hoy? 3D. ¿Con? Modelado 3D. Correcto. Modelado 3D. Muy bien, con el modelado 3D. Eso quiere decir que nosotros ya no seguimos trabajando en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Usted va a observar ahorita un video de qué es esto y cómo empezamos nosotros a trabajar. Si quiero que se fije bien, no es el video que está en el aula, es otro video que usted puede trabajar en el 3D. ¿Sí? Mire, voy a compartirle la pantalla para que usted sepa y tenga conocimiento de lo que usted puede ir creando. Empezamos con un trazo básico. Un trazo básico en 2 dimensiones o puede ser directamente en 3 dimensiones. Mire, este es el trazo. Luego del trazo, nosotros realizamos aquí la figura a lo que se llama el parte sólido. ¿Sí? Con cierto comando nosotros vamos a poder levantar la figura, es decir, hacerle un extrude, así se llama. La elevación. ¿Sí? Vamos a ir construyendo esa figura sólida. También podemos nosotros ver la figura alámbrica con otro comando que ya les indicaré más adelante. Y de esta manera usted irá manejando las piezas. Mire, acá hay otra pieza que ha sido construida igual desde la parte alámbrica, es decir, la parte lineal. Mire, este es el recuadrito que usted ve más acá adelante, que se va construyendo, le da una altura, una elevación, luego las unifica para obtener una pieza, ¿no? Y al final usted va a ver cómo va a ir quedando la figurita. Mire, ahí está. ¿Sí? De esa manera usted va a poder hacer todo este proceso. Y finalmente, pues, vamos a utilizar operaciones booleanas. Es decir, adición, sustracción, elevación, otro que se llama rivol, para tener esta presentación de la figura, es decir, para unirlo, para restar, y tener como resultado la pieza que nosotros estamos construyendo. Si usted puede observar la pieza que yo tengo al lado derecho, esa es la que estamos construyendo. Bien, vamos a empezar con nuestra planificación entonces del día de hoy. Entonces, en el aula, nosotros siempre vamos dejando toda la información, ¿no? Les había puesto yo una motivación y se les había dejado una pregunta. Señor Simbaña. Se trataba de que no debemos dejarnos derrotarnos y que Dios es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. En la presentación, continuando con la clase, se les ha dejado aquí toda la información del material para que usted pueda empezar a manipular lo que son las herramientas del 3D. Y como objetivo para nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Nuestra primera clase de 3D va a ser identificar estas herramientas que tiene la interfaz, ¿sí? Exclusivamente en 3D, a través de los ejes, porque nosotros ya no estamos trabajando los 2 ejes, es decir, X y Y, ahora vamos a trabajar 3 ejes, X, Y y Z, para realizar obviamente figuras tridimensionales, es decir, figuras ya en 3 dimensiones. Hoy vamos a estar trabajando figuras alámbricas. ¿Qué quiere decir figuras alámbricas? ¿Quién me dice? Ya no estamos todavía construyendo sólido. ¿Qué será una figura alámbrica? Solo el contorno. Ya, puede ser el contorno. ¿Qué más? Es como cuando usted ve que están construyendo una casa, ¿no es cierto? Están construyendo una casa, pero todavía no les han levantado las paredes ni nada. La casa va a tener los pilares de metal. Solo la estructura. Exacto, solo la estructura. Usted va a estar trabajando solamente la estructura. Y como le digo, usted va a trabajar
con algunos comandos que les voy a explicar ahora, que son muy básicos estos comandos, ¿sí? Para esto van a responder a una pregunta. Les voy a ubicar el enlace en el chat. La pregunta era, si observan ahí, ¿no? ¿Estamos observando? Sí, profe. Ya, mire. La pregunta es, ¿cuáles son los ejes que se manejan en 3D? Por eso repetí una y otra vez. Los ejes que se manejan en 3D, su nombre indica 3. X, Y y Z. A diferencia de los que utilizamos en 2D. ¿Cuáles son los ejes que utilizamos en 2 dimensiones? X y Y. X y Y. X y Y, correcto. Como le decía, nuestro objetivo del día de hoy, de esta clase, va a ser identificar los elementos y las herramientas muy, muy básicas de lo que son 3D, ¿sí? Vamos a estar trabajando en el eje X, en el eje Y y en el eje Z para realizar las figuras tridimensionales. Todo este objetivo corresponde a la destreza de los software privativos que nosotros aplicamos. AutoCAD es un software privativo, ¿sí? Pero hicimos el proceso para poder tenerlo en nuestro computador. Señor Larco, ¿qué es lo que nos permite realizar AutoCAD 3D? Ayúdame, por favor. Nos permite graficar a través de las tres ejes del plano cartesiano, X, Y y Z, además de formar la figura como un sólido. Muy bien, gracias. Es justamente lo que les presenté, ¿se acuerda? Les hice la pregunta de cuántos ejes trabajamos en 3 dimensiones y cuáles son. Aquí está, X, Y, Z. Les indiqué al inicio una figura para que ustedes puedan observar cómo se manejan los sólidos. Vamos a llegar a eso. Gracias, señor Larco. Y finalmente nosotros vamos a habilitar ciertas opciones que todavía no tenemos en nuestro programa, pero las vamos a habilitar. Los que ya hicieron el ejercicio propuesto, observaron el video que estaba en el aula, es decir, hicieron su trabajo asincrónico, ya deben tenerlo habilitado. No se les ha de haber hecho complejo porque es muy sencillo. Primero que todo tendremos que ver la vista isométrica, ya les voy a indicar en dónde está, aunque en el video también estaba, ¿no? Fíjese en la pantalla aquí que usted ya puede observar 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z, en la parte 2, acá abajo. Ya no aparece solo el eje X y el eje Y, ¿sí? Avanzamos. Cuando yo deseo ver la figura ya finalizada, cómo queda en 3D, voy a aplicar el comando que se llama 3D Orbit, es decir, usted podrá girarle, ¿sí? En los 360 grados usted podrá girar su figura para ver cómo ha quedado. Este comando es muy importante que lo aplique. ¿Por qué? Porque a veces realizamos trazos al ojo y aparentemente están juntos. Cuando usted utiliza y aplica este comando 3D Orbit, ahí se va a fijar que no están juntos, ¿sí? Deben ser las medidas exactas para que encuentre la figura que está propuesta. Y se les ha dejado un ejemplo, ¿no? De cómo se ha trabajado trazando este cubo, indicándole aquí que usted va a trabajar con coordenadas relativas, para lo que voy a hacer un recuerdo de lo que ya debió usted realizar en 2 dimensiones, pero vamos a recordar. Como vamos a estar aplicando las coordenadas relativas, obviamente yo tengo que saber cómo se manejan las coordenadas relativas. ¿Sí? Fíjese ahí, voy a hacer 2 ejemplos y ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Vamos a ver quién obtiene las respuestas y me indica. Todos con una hojita a cuadros, un lapicito, un esfero, un cuaderno a cuadros, sea pequeño, sea grande, no importa si la hojita es reciclada a cuadros, tiene un espacio pequeño para poder trabajar, hágalo. Entonces, tengo el eje de las X, que lo voy a poner acá con color verde, eje X de los negativos, eje Y positivo y el eje Y negativo, ¿sí? Origen de coordenadas, este es el 0,0, acuérdese, ¿sí? Vamos a trazar la siguiente figura. Punto A, punto B, punto C y punto D. Esta figura vamos a trazar.
aplicando coordenadas relativas. ¿Cuál es el punto inicial? ¿Dónde se inicia el trazo? 3,1. 3 en X, mire. 1, 2, 3 en X. Y me dice 1, ¿no es cierto? 1 en Y. Por eso el punto inicial, obviamente usted pondrá en su programa line, le dará un enter. Estas son todas las coordenadas. Empezamos con el punto inicial que decía su compañero, 3 en X, 1 en Y. Y ahora sí, vamos a las coordenadas relativas. ¿Quién me dice la primera coordenada relativa? Para dirigirme del punto A al punto B, ¿desplazamiento en X o desplazamiento en Y? ¿Y qué desplazamiento es? En X, profe, de 6. Entonces, Calen me decía 6 en X, ¿no es cierto? ¿Por qué Calen me dice 6 en X? Mire, porque estoy haciendo este desplazamiento. Lo voy a poner aquí con la regla. Estoy haciendo este desplazamiento del punto A al punto B. Ese desplazamiento es realizado. ¿Cuánto me he desplazado? Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 en X. Si me voy del punto A al punto B, ¿en algún momento me estoy desplazando en el eje Y? No. No. Separo por la coma porque cambio de eje, ya está el eje X, y en Y no tiene desplazamiento, es decir, pongo 0. He llegado al punto B. Voy con la otra coordenada. Para llegar del punto B al punto C, ¿cuál es la coordenada relativa? 3 en Y, 0 en X. Correcto. Es decir, en X no tengo valor porque no hay desplazamiento en X para irme al punto C, pero sí tengo en Y, positivo, 3. Voy con el siguiente punto. Para dirigirme del punto C al punto D, coordenada relativa. Menos 6,0. Menos 6 en X, 0. ¿Por qué menos 6? Porque estoy yendo en el sentido negativo de las X, ¿no? Sentido negativo de las X. ¿Tengo desplazamiento en Y? No, por eso está 0. Correcto. Vamos con el otro. Última coordenada, del punto D al punto A. 0,-3. O close. Ya, 0 en X porque no tengo desplazamiento en X. Y en Y me dice menos 3. ¿Por qué me dice menos 3? Porque va hacia abajo. Está yendo hacia abajo. Por eso es menos 3. Entonces nosotros hemos hecho este recorrido del punto A al punto B, del punto B al punto C y del punto C al punto D. ¿Sí? Ahí lo he hecho a mano alzada. Estas son las coordenadas relativas que usted ya debe conocer. Ahora, vamos a seguir a hacer el otro ejercicio. Quiero verles a todos con el ejercicio. Proyéctenme en pantalla, por favor. Este ejercicio lo deben tener todos en papel. Estoy revisando. No veo su ejercicio, señor Ceballos, que me esté mostrando. Lo mismo Montes, Cóndor, Sánchez, Pailacho bien, Pérez Calén bien, Calles bien, Macías también, Cabezas también, Gañay, Velasco, Zulca, Fueltala, Hidalgo. Bien. Ponga donde inicia, es decir, el punto inicial. Me va a poner el punto inicial. Y luego me va a obtener las coordenadas relativas, teniendo las siguientes medidas. Va a ser de 50. Va a ser de 38. Sí, la altura. ¿Listo? Empezamos, chicos. Ubique dónde está el punto inicial. Recuerde que está en el plano cartesiano que dibujamos anteriormente. No se vaya a olvidar. A ver,
Está incompleto de Aguirre. Está incompleto de Hernández. Aquí está, de Calén. Bien, coordenada inicial, bien. Vamos a ver la otra. Correcto, la primera coordenada relativa. Vamos con la segunda. Bien, la segunda. Correcto. Vamos con la tercera. La tercera dice, muy bien. Vamos a ir presentando la figura, por favor, en pantalla. Listo, los miro. Presente su cuadernito, el avance, lo que tenga. Quiero ver ahí lo que está trabajando. Todos con el cuaderno presentados en la pantalla, todos. Perfecto, listo. Mire, la primera coordenada. Profe, es que ya nos da en el plano cartesiano el punto inicial, ya podíamos haber contado, ¿no es cierto? No. ¿Por qué les puse así el ejercicio? Porque cuando usted trabaja con coordenadas relativas, específicamente cuando ya ubica el punto inicial, vuelve al origen 0,0, es decir, no importa lo que tenía atrás, no importa el punto inicial, no importa dónde haya comenzado. Lo que importa es la medida, la longitud que tiene aquí. ¿Cuánto es la medida que tiene aquí, este lado del triángulo? 50 de largo. 50, ¿sí? Entonces, usted ya vio las medidas que son diferentes a lo que está en el plano cartesiano. Solo el punto inicial, usted se ubicaba. A ver, ¿dónde está el punto inicial? En X, 1, 2 en X. Y en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como baja, 2 en X menos 7 en Y. Punto inicial. Solo el punto inicial. Ahora sí, vamos con las medidas del triángulo. En X, del punto A hasta el punto B, ¿cuánto se desplaza? 50. 50. ¿Se ha desplazado en Y o no se ha desplazado en Y? Para llegar al punto B. Del A al B. ¿Se ha desplazado en Y? No. ¿Sí o no? No, 0. Del punto B para llegar al punto C, el proceso que tiene que hacer, usted regresa. ¿Cuánto debe regresar? 25. 25. Y como digo, regresa menos 25 en X. ¿Cuánto debe subir para llegar al punto C? 38. 38. Para llegar al punto A, ¿cuánto se desplaza? Menos 25, menos 38. Es menos 25 porque está yendo hacia la izquierda, ¿no? ¿Y cuánto baja? Menos 38. Menos 38 porque está hacia abajo. Y así obtiene la figura con coordenadas relativas. Un ejercicio similar al que está propuesto aquí en la plantilla y se le ha dejado también un ejemplo para que usted lo pueda rehacer y vaya avanzando en el trazo de 3D. Y hay una figura propuesta que es el ejercicio individual. Entonces, nosotros vamos a cambiar el valor de unidades nada más, ¿sí? Esto es lo que se le ha dejado en el aula para que usted ya vaya preparándose. Vamos justamente a la parte de 3D, para lo cual, primero, vamos a configurar, vamos a habilitar las opciones. A usted no le va a aparecer esta opción 3D Tools ni Visualize. Aquellos que ya han realizado el ejercicio propuesto ya lo deben tener habilitado. Mire dónde me voy a ubicar. Aquí en este espacio que está vacío de color negro y le voy a dar un clic derecho. Luego voy a buscar la opción que dice Show Tabs. Una vez que yo habilite 3D Tools, mire, automáticamente la puede visualizar. Y de igual manera, clic derecho, Show Tabs, Visualize, y ya tenemos aquí el menú Visualize. De esta manera ya queda configurado. ¿Sí? Entonces, vamos a construir un cubo. El cubo va a medir 650 de longitud. ¿Sí? Fíjese cómo lo vamos a trazar. Yo lo voy a trazar con el comando line. Puede hacerlo con rectángulo también. Voy a dar un punto de inicio cualquiera en la pantalla y voy a empezar a trazar con su ayuda.
Si me quiero ir al lado derecho, Disculpe, profe, perdón, este ejercicio lo ponemos en el cuaderno. ¿sí? Pónganlo en el cuaderno. Vayan haciendo conmigo. Si quiero trazar al lado derecho y son 650 de longitud, coordenada, longitud en X, 650, si se va a ir al lado derecho. ¿Tenemos longitud en Y? ¿Se desplaza en Y o no se desplaza en Y? No, por lo que sería No. 0. Correcto, mire, 0, enter, el primer lado de mi cuadrado. Si quiero ir hacia abajo, ¿quién me dice la coordenada? La longitud es la misma. 0, menos 650. Ya, 0, menos 650. Es decir, no se desplaza en X, pero sí se desplaza en el eje Y. 650 hacia abajo, por eso está con el signo negativo. Enter. Mire. ¿Quién me da la siguiente coordenada? Menos 650,0. Menos 650 en X, porque se desplaza hacia la izquierda, por eso es menos. Y se desplaza 0 en Y, ¿no es cierto? Ningún valor en Y. 0, enter. Y tengo ahí el trazo. Para que se una, ¿cuál es la siguiente coordenada? 0,650. 0 en X, 650 en Y. Ahora sí. Hasta ahí. Trazo en 2 dimensiones. Esto vimos al inicio del año. Vamos con el 3D. Como yo he hecho mi parte básica, voy a ubicarme. Hay 2 formas, ¿no? Voy a ubicarme en el menú View. Por lo general estamos en Home, en Inicio. Me voy al menú View y voy a buscar aquí donde dice Name, Views y busco. Esto lo vieron en dibujo técnico, las vistas. Vista superior, vista inferior, izquierda, derecha, vista frontal, vista de atrás, vista isométrica y tenemos otras vistas. Vamos a seleccionar la vista isométrica. Primera forma. Segunda forma. Lado izquierdo de su computador, de su pantalla, aquí dice Top. Le da un clic sobre la palabra Top y va a desglosarse varias opciones. Nosotros necesitamos habilitar la vista isométrica de 3D. Damos clic y automáticamente cambia la presentación. ¿Sí ve? Como que gira. Ya no tenemos solamente los ejes X y Y. Tenemos eje X, eje Y y eje Z. Voy a preguntar. Señor Urapari, de acuerdo al eje, fijaráse bien y a todos les indico. Fíjese cómo está aquí el eje X y el eje Y y el eje Z. Es más, les voy a graficar. Fíjese bien, eje X. Lo mismo que está aquí en los ejes, eje X, ¿hacia dónde? Y también tomando la parte negativa iría hacia el lado opuesto. Señorita Fueltala, esta línea que estoy marcando se encuentra en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. En el eje X. Correcto. Señor Montúfar, la línea que estoy marcando en este momento se encuentra en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. En el Y. En el Y. Señorita Huacán, la línea que estoy marcando en este momento, eje X, eje Y o eje Z. X. X, correcto. Señor Rodríguez, esta línea que acabo de marcar, eje X, eje Y o eje Z. Y. Y, correcto. ¿Tenemos algún trazo en el eje Z? No, aún no. No, porque el eje Z está arriba. Exacto, miren, el eje Z está hacia arriba, se levanta. O al lado opuesto que bajaría. Voy a realizar un trazo en el eje Z. Pero para esto, nosotros debemos conocer primero, va a ser un ejemplo sencillito. Tomando en cuenta que estamos ya en 3D, ¿cuál sería la primera coordenada relativa? Vamos a tener un punto inicial, ¿no? Pero cualquier punto inicial. ¿Cuál sería la primera coordenada relativa para yo realizar esta línea de color verde?
2. 2,00. Exacto. 2,0,0. 2 en X, no se desplaza en Y, no hay desplazamiento en Z. 3 dimensiones. ¿Quién me ayuda con el eje Y? Sería 0,2,0. 0 en X porque no hay desplazamiento en X. ¿Cuánto en Y? 2. Bueno, se acercan 2.5, ¿ya? Vamos a poner 2.5. ¿Tenemos desplazamiento en Z? No. No. Ya. Correcto. Vamos con el eje Z. ¿Quién me dice? ¿Cómo va? 0,0,4. 0 en X, no hay desplazamiento en X, no hay desplazamiento en Y. ¿Cuánto se ha desplazado en Z? 4. 3 ejes. ¿Sí? Entonces, con este análisis, vamos a trazar. La altura va a ser de 800. La altura. Voy a especificar un punto de inicio. Aquí lo voy a ubicar, mire. Ya estaba con el comando line. Listo. Voy a realizar el trazo. ¿En qué eje si lo quiero hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué eje es qué es el eje en el cual voy a trazar? ¿Cuál es ese eje? Eje positivo. En el Z eje positivo. Z positivo. Dígame cómo sería la coordenada. Si yo quiero que tenga una altura de 800, dije, ¿no? Arroba 0 en X, no tiene desplazamiento en X, no tiene desplazamiento en Y. ¿Y cuánto se levanta en Z? 800. 800. Mire, ahí está. Perfecto. Ahora, no es que voy a trazar de uno en uno, ¿no? Para eso tengo mis herramientas que aprendí en 2D. Comando copy, selecciono, ¿sí? La base donde lo voy a copiar y donde lo voy a pegar. Voy a ir pegando en los vértices y mire, enter. También hago lo mismo con la parte de abajo. No voy a ir trazando línea a línea, sino puedo copiarla para la figura que yo voy a hacer, que es el cubo. Selecciono el punto, selecciono dónde lo voy a pegar. Y listo, enter. Ahí mire. Parece un hexágono, ¿no es cierto? Pero con la herramienta 3D Orbit, que yo voy a estar utilizando, enter. Mire el mouse, ¿sí? Se ha cambiado su presentación y giro. Lo tengo presionado. Y está en 3 dimensiones, mire. ¿Sí ve? Inclusive usted puede ir viendo ahí los ejes de color. El eje X está de color rojo, el eje X de color verde y el eje X está de color celeste. ¿Se observa? Así de sencillito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien. Trabajo grupal. Todavía tenemos 10 minutos para nuestro trabajo grupal y hacen la coevaluación de una vez. Usted va a realizar 2 pirámides. Va a trabajar con la herramienta polígono, ¿sí? Por la base inferior y la base superior. En la base inferior le está pidiendo que usted trabaje con la herramienta polígono, específicamente con el círculo inscrito, con un radio de 250. Y la base superior va a trabajar con un círculo inscrito de 150 de radio. Esto con la herramienta polígono, ¿sí? 3 dimensiones. La segunda pirámide, ahí mismo, usted va a utilizar una base hexagonal, es decir, de 6 lados, con una base de círculo inscrito de radio 300, polígono, no se olvide, herramienta polígono, y la altura va a ser de 450. ¿Sí? Esto lo va a utilizar para poder trazar las 2 figuras. Les voy a pasar el enlace por el chat para que usted tenga también acceso al documento. Confírmeme si ya llegó, por favor, el enlace del documento grupal. Y ya llegó y sí se puede abrir. Correcto. Buen trabajo a todos. Está para compartir la pantalla por si acaso. A todos quiero verles compartiendo la pantalla y haciendo entre todos. Nos vemos en un ratito.
Ya, entonces ya les comparto ya. Muchas gracias. Además, con Guaraca hicimos todos, así que también cuenta. ¿Todos trabajaron? Sí, A ver, Sí, profe. Sí, ahorita ya nos va a mandar Guaraca. exacto, muy bien. ¿Se les complicó hacer? ¿Estuvo difícil o estuvo sencillo? Estuvo muy fácil. sí, vamos, profe. Muy bien. ¿Qué número de grupo es? 4. 4. Voy con el grupo 1. Presente, por favor. Ya, ¿hubo complicaciones en este grupo? No, sí participaron, pero un momento como que no silencio. sabíamos qué hacer, pero ya lo hicimos. Listo. Vamos con el grupo número 2. Guañuna, Sánchez, Otalín, Velasco y Villasís. Grupo 3. Aguilar, Larco, Morales, Paileacho, Sangoquiza y Traves. Yo ya le presento. A ver. Bien, ¿novedades en este grupo 3? No, ninguno. Listo, muchas gracias. Pueden retirarse del grupo 3. Grupo 5, Bonifaz, Cabezas, Ceballos, Huacán, Tapia y Tuapanta. Ya le hice, ya le comparto. Es que también no tengo mucho tiempo porque se me estaba abriendo el AutoCAD y se me estaba demorando. La primera figura, aunque sea Pero con, terminada. pero con Brian estábamos haciendo con el control remoto. Pero se borra el polígono, no sé por qué. Pero no tienen nada, chicos. Ya, ustedes se quedan al final. Ya vamos a hablar con ustedes. Grupo 6, Fueltala, Guachamín, Hernández, Yumipanta, Moncayo, Simbaña. Hernández iba a compartir. Ya, Listen, ya le comparto, perdón. A ver. Ahí está. Listo. ¿Dificultades? Ninguna. Muy easy. ¿Está facilito? Sí. Listo. Vamos con el grupo número 7. Acuña, Herrera, Macías, Molina, Picho. Parte, Picho. Ahí está, profe. Novedades, dificultades en este grupo. Ninguna, profe. Perfecto. Grupo 8, Amores, Jaya y por ahí. Listen, sale que no puedo. No, ya le comparto. Perdón. ¿Qué pasó con el resto de su grupo? Amores, Jaya y Manguia, solo están 3. Sí, listen, éramos con el Montes, pero se salió al comienzo. Así pasamos a grupos y se salió, no sé qué pasó. Sí, listen, es que tuve inconvenientes con mi internet y con mi computadora y se me salió de la reunión y, o sea, se tardó en reiniciar y por eso no podía entrar. ¿Quién está hablando? ¿Montes? Sí, Ah, ya, pensé que se fue. Listo. no, sí entré. ¿Participó el señor Montes o no participó? No, listen, es que recién Se acabé de salió entrar a bien. la reunión y se me reinició la PC. Tienes que Entonces, colocarme el cuaderno, en el cuaderno digital tus propios ejercicios. Si no, te vas a quedar con 0. ya les. Ya, sugerencia para este grupo. Primero, deben haber realizado el pentágono grande. Luego deben realizar el pentágono pequeño. Por eso es que se les dio los polígonos con la circunferencia inscrita. Es el mismo centro. Luego de esto, ustedes levantarán una copia del pentágono pequeño hacia arriba. Y luego lo único que hacen es unir las líneas. Nada más. Eso es todo lo que tenían que hacer. Por eso se les complicó mucho a ustedes. Primero hay que analizar. Con ustedes vamos a hacer el cierre ya de la clase. Gracias. Deje de compartir, por favor. ¿Ya? No se olviden, chicos. Vamos a realizar una conclusión que usted debe realizar. Voy a colocarles aquí la pregunta. Así que, por favor, responder a esta pregunta porque es importante para que quede claro si lo han entendido o no lo han entendido. He puesto en el chat.
Ingrese, por favor. Vaya respondiendo, a ver si han entendido. Vamos contestando a la pregunta, por favor. No tengo todavía ninguna respuesta. Es todo lo que he repetido durante toda la hora de clase. No, no tengo ninguna respuesta. ¿Salió la pregunta? ¿Salió o no salió la pregunta? ¿Es la 2D y 3D la diferencia? Sí. Ah, ya. Ya tengo una respuesta. Correcto. Solo tengo una participación, verán que están 18. Ya se salió uno. Bien. Sí, ya respondí, ya puedo salir. Espérese un ratito. Porque esto es para su trabajo grupal, los que no lograron hacer y los que no participaron. Muy bien. Entonces, mire. La conclusión es que en 3D usted va a utilizar 3 ejes. 3 ejes va a estar utilizando. El eje X, el eje Y y el eje Z. Acá me dice agrega el eje Z, porque es la diferencia entre 3D y 2D. 2D utilizamos X, Y. 3D utilizamos X, Y y Z. Perfecto. Eso es lo que podemos concluir con esta clase en 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Podemos retirarnos. De aquí nos vemos el próximo día, viernes. Hasta pronto, chicos. Buen fin de semana. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Claro, dígame.